Mi cuñado sonrió con burla. ¿Cuándo vas a conseguir una vida de verdad? Yo sonreí y respondí, justo después de que dejes de mentirle a mi hermana. Él se puso rojo y mamá me dijo que me fuera. Pero meses después, desearon haberme escuchado. Tengo 29 años y necesito contarles sobre la cena familiar que terminó con mi hermana sollozando en su servilleta, mi cuñado luciendo como si se hubiera tragado una avispa, y mi madre señalando la puerta principal como si estuviera dirigiendo el tráfico en la escena de un crimen, lo cual, honestamente, en cierto modo era. El crimen fue mi boca. Y ni siquiera lo siento. Déjenme retroceder y darles un poco de contexto, porque si los dejo caer en medio de este asunto, pensarán que soy el villano. Tal vez todavía sea el villano. Dejaré que ustedes decidan, pero al menos escúchenme primero. Crecí en Querétaro, el hijo de en medio de 3. Mi hermana mayor, Paola, tiene 32 años. Mi hermano menor, Carlos, tiene 25. Y luego estoy yo, Antonio, el que de alguna manera logró ser invisible a pesar de medir 1,88 m desde el segundo año de preparatoria. Paola siempre fue la estrella, la mejor de su clase, capitana del equipo de porristas, reina del baile de graduación, todo el paquete hecho para la televisión. Carlos era el bebé, lo que significaba que se salía con la suya en todo, excepto en cometer un incendio provocado. Y yo simplemente estaba ahí, el capítulo de en medio que nadie recuerda haber leído. Mi papá, Roberto, es uno de esos tipos que alcanzó su punto máximo en la universidad y nunca lo superó. Jugó fútbol americano en el Tecnológico de Monterrey, se destrozó la rodilla en su tercer año y pasó las siguientes 3 décadas contándole a todo el mundo sobre la carrera que casi tuvo. Ahora vende seguros comerciales y actúa como si fuera el trabajo más importante del planeta. Es ruidoso, tiene opiniones para todo y tiene la costumbre de convertir todo en una competencia en la que solo él está calificado para ser el juez. Mi mamá, Laura, es la pacificadora. Pasó todo su matrimonio suavizando las asperezas de mi papá. Y en algún punto del camino, olvidó que mantener la paz y mantener las cosas justas no son lo mismo. Al crecer, el favoritismo ni siquiera era sutil. Paola no podía equivocarse. Si sacaba un 9, era culpa del maestro. Si yo sacaba un 10, era porque debía haber sacado un 10. Cuando Paola quiso ir a una universidad en otro estado, mis padres pidieron préstamos sin parpadear. Cuando mencioné la idea de estudiar ciencias de la computación en una universidad en Guanajuato, mi papá me dijo que fuera realista y que primero fuera a una universidad pública local. Así que lo hice. Y luego me transferí, y luego me gradué, y luego conseguí un trabajo en tecnologías de la información que lentamente se convirtió en una carrera en consultoría de seguridad cibernética. Pero nada de eso pareció registrarse en mi familia. Para ellos, yo seguía siendo el chico que fue a la universidad pública local mientras Paola fue a la Universidad Iberoamericana. Ahora déjenme presentarles al verdadero catalizador de todo este desastre. El esposo de mi hermana, Tomás. Tomás, con los dientes blancos, el apretón de manos firme y las camisas tipo polo con el caballito. Tomás, quien vende equipo farmacéutico y habla de ello como si estuviera realizando una cirugía a corazón abierto. Tomás, quien conduce un coche alemán de lujo alquilado y actúa como si lo hubiera construido él mismo en su garaje. Tomás entró en nuestras vidas hace unos 4 años cuando Paola empezó a salir con él. Y desde el primer día, mi papá lo trató como al hijo que siempre quiso. Se sentaban en el patio trasero bebiendo whisky y hablando del mercado de valores como si estuvieran en un canal de finanzas. Mi papá le daba palmadas en el hombro y decía cosas como, este chico va a llegar lejos, mientras yo estaba literalmente sentado ahí mismo, habiendo recién cerrado un contrato que valía más que todo el bono trimestral de Tomás. Tampoco era solo mi papá. Toda la dinámica familiar cambió cuando llegó Tomás. De repente, cada día festivo se trataba de adaptarse al horario de Tomás. Cada conversación en la mesa de la cena volvía al trabajo de Tomás, las opiniones de Tomás, el equipo de la Liga Fantástica de Fútbol Americano de Tomás. No exagero cuando digo que mi madre me interrumpió una vez a mitad de una oración para preguntarle a Tomás si quería más agua de Jamaica. Yo les estaba diciendo que había conseguido un ascenso. Ella ni siquiera escuchó la palabra ascenso. Solo escuchó que el vaso de Tomás estaba vacío. Aquí está lo que lo hacía peor. Tomás sabía exactamente lo que estaba haciendo.
no solo estaba disfrutando pasivamente de la atención. Se estaba posicionando activamente como el macho alfa de la familia. Me lanzaba pequeñas indirectas, siempre envueltas en una broma para que nadie pudiera reclamarle. Cosas como, Antonio, ¿todavía haces eso de las computadoras, amigo? Yo no podría sentarme en un escritorio todo el día. Me volvería loco. O mi favorita personal, oye, Antonio, ¿cuándo vas a conseguir una oficina de verdad? ¿O simplemente trabajas desde tu sofá en ropa interior? Y todos se reían. Mi papá era el que se reía más fuerte. Lo dejé pasar durante años. Por naturaleza, no soy una persona conflictiva. Soy el tipo de persona que recibe el pedido equivocado en un restaurante y se lo come de todos modos porque no quiero hacer sentir mal a la mesera. Pero hay una diferencia entre ser tolerante y ser un tapete de entrada. Y me estaba dando cuenta de que había cruzado esa línea hacía mucho tiempo. Lo que la gente no te dice sobre ser el hijo ignorado es que eso no desaparece simplemente cuando creces. Te sigue. Se sienta en el fondo de tu cabeza durante cada reunión familiar, susurrándote que tal vez tengan razón. Que tal vez realmente no eres tan impresionante. Y luego te vas a casa y miras tu vida, tu carrera, tu departamento, tu cuenta de ahorros, y piensas, no, en realidad, me va bien, mejor que bien. Pero la próxima vez que te sientas en esa mesa a cenar, el susurro comienza de nuevo. Aproximadamente 6 meses antes de la cena que hizo estallar todo, sucedió algo de lo que necesito hablarles porque es importante. Estaba visitando la casa de Paola y Tomás para dejar un regalo de cumpleaños para su hija, mi sobrina Liliana. Acababa de cumplir 4 años y yo le había comprado un elefante de peluche enorme que era casi tan grande como ella. Entré por el garaje porque la puerta principal estaba cerrada con llave y escuché a Tomás hablando por teléfono en la cocina. Él no sabía que yo estaba ahí, y lo que le escuché decir me detuvo en seco. Estaba hablando con alguien, riéndose, y dijo, sí, ella no tiene idea. Te lo digo, amigo. Paola no revisa nada. Tengo más libertad que un adolescente con una identificación falsa. Luego volvió a reír y dijo algo que no pude entender bien, pero terminó con, lo que ella no sabe mantiene todo este asunto funcionando sin problemas. Me quedé ahí en el garaje sosteniendo un elefante de peluche gigante, sintiendo como si el suelo se hubiera movido bajo mis pies. Ahora, no sabía con certeza de qué estaba hablando. Podrían haber sido las finanzas. Podría haber sido una fiesta sorpresa. Podría haber sido algo completamente inocente. Pero la forma en que lo dijo, el tono, el secretismo, la arrogancia, no me pareció bien. Lo archivé en el fondo de mi mente y entré como si no hubiera escuchado nada. Le di a Liliana su elefante, tuve una pequeña charla y me fui a casa. Pero empecé a prestarle más atención a Tomás después de eso. Y lo que noté durante los siguientes meses hizo que fuera mucho más difícil descartar esa llamada telefónica como si no fuera nada. La cena familiar que cambió todo fue un domingo a finales de octubre. Mi mamá había preparado asado de res, lo cual solo hace para ocasiones especiales o cuando intenta fingir que todo está bien. Y basándome en la tensión general en la casa cuando entré, supongo que era lo segundo. Paola y Tomás ya estaban ahí. Carlos había conducido desde Monterrey. Mi papá estaba en su sillón reclinable viendo fútbol americano y ofreciendo comentarios que nadie le pidió. Y yo entré llevando una botella de vino y un mal presentimiento que no podía nombrar del todo. Si hubiera sabido lo que iba a pasar en las siguientes 2 horas, habría traído algo mucho más fuerte que vino. La cena comenzó como siempre lo hace en la casa de mis padres, es decir, mi papá acaparaba la atención como si fuera el presentador de un programa de entrevistas y el resto de nosotros fuéramos el público del estudio. Estaba hablando sobre algún trato que acababa de cerrar en el trabajo, y Tomás estaba justo ahí haciéndole preguntas de seguimiento como una foca entrenada balanceando una pelota en su nariz. Roberto, eso es increíble. ¿Cómo lograste que el cliente cambiara de opinión? Mientras tanto, mi mamá iba y venía con la comida de la cocina al comedor como si estuviera sirviendo el banquete de su propio evento, y Paola estaba en su teléfono fingiendo escuchar a todos mientras en realidad deslizaba la pantalla mirando algo. Yo ayudé a mi mamá a sacar los últimos platos porque eso es lo que hago. Yo soy el que ayuda. Yo soy el que recoge la mesa, carga el lavavajillas y saca la basura mientras Tomás se sienta ahí limpiándose los dientes y hablando de sí mismo.
Pero claro, yo soy el perdedor. Todos nos sentamos. Mi mamá dio las gracias por la comida. Mi papá cortó la carne como si estuviera realizando una cirugía. Y durante unos 15 minutos, las cosas estuvieron bien. Normales. Carlos nos estaba contando sobre sus clases de ingeniería. Yo le estaba preguntando sobre un proyecto en el que había estado trabajando. Y entonces Tomás, porque Tomás no puede dejar que ocurra una conversación sin insertarse en el centro de ella, se volvió hacia mí y dijo, entonces, Antonio, ¿qué hay de nuevo contigo? ¿Sigues haciendo eso del trabajo independiente? Ahora, necesito explicar algo. Yo no hago trabajo independiente. No he hecho trabajo independiente en 3 años. Trabajo a tiempo completo para una empresa de seguridad cibernética con sede en Polanco. Le he dicho esto a Tomás varias veces. Se lo he dicho a todos en esta mesa varias veces. Pero Tomás lo llama el asunto independiente porque hace que suene más pequeño, menos serio, como si estuviera vendiendo velas hechas a mano por internet. Tomé aire y dije, no soy independiente, Tomás. Trabajo para Seguridad Alder Creek, la misma empresa durante los últimos 3 años. Y lo dije con calma. Sin tono a la defensiva, sin actitud, solo una corrección. Tomás sonrió con burla. Realmente sonrió de lado y luego miró alrededor de la mesa como si estuviera a punto de dar el remate de un chiste y dijo, cierto, el asunto de las computadoras. Oye, amigo, sin juzgar. No todos están hechos para el mundo real. Algunas personas son chicos de escritorio. Luego le dio un mordisco a su carne y le guiñó un ojo a mi papá. Y mi papá se rió, no fue una risita cortés, fue una risa completa y genuina, como si Tomás acabara de contar el chiste más gracioso que jamás hubiera escuchado. Mi mamá bajó la mirada a su plato. Carlos se quedó mirando su vaso de agua y Paola sonrió de la forma en que siempre sonríe cuando Tomás dice algo horrible. Esa pequeña sonrisa tensa que dice que sabe que está mal, pero que no va a ser ella quien lo diga. Me quedé sentado ahí por un momento. Podía sentir el calor subiendo por mi pecho, pero me lo tragué. Me lo he estado tragando durante años. ¿Qué es una vez más, verdad? Así que, simplemente asentí y dije, claro, Tomás. Soy un chico de escritorio. Pero Tomás no había terminado. Nunca lo hace. Se recostó en su silla, puso su brazo alrededor de Paola y dijo, solo estoy bromeando contigo, amigo. Pero en serio. ¿Cuándo vas a salir y dar pasos reales? Tienes casi 30 años. Yo tenía una casa y una esposa a tu edad. ¿Tú qué tienes? ¿Un departamento y un gato? Ni siquiera tengo un gato. Soy alérgico. Mi papá intervino en ese punto. Tomás tiene razón, Antonio. Has estado estancado por un tiempo. Cuando tu hermana tenía tu edad, ya estaba casada. ¿Cuál es tu plan? Miré a mi papá. El hombre que no me ayudó a pagar ni un solo semestre de la universidad, que no asistió a mi graduación, que olvidó mi cumpleaños 27. Y me estaba preguntando cuál era mi plan mientras estaba sentado al lado de un tipo que alquila todo lo que posee y a eso le llama éxito. Mi plan está bien, papá, dije. ¿Me va bien? Decir que te va bien es lo que dice la gente cuando no quiere admitir que está atascada, dijo Tomás. Sin ofender. Entonces, ¿por qué decirlo si es ofensivo?, respondí. Porque alguien tiene que decirte la verdad, amigo. Tomás miró a mi papá en busca de aprobación. Mi papá le asintió, un asentimiento real, y luego Tomás soltó la bomba. Dejó su tenedor, me miró directamente y dijo, mira, Antonio, digo esto porque me importas. Eres un buen tipo, pero en algún momento, tienes que mirarte al espejo y preguntarte por qué tienes casi 30 años y no tienes nada que mostrar. Ni esposa, ni hijos, ni casa. Solo un escritorio y un cheque de pago. Eso no es una vida, amigo. Eso es un patrón de espera. Y honestamente, hizo una pausa, miró alrededor de la mesa como si quisiera público para esta siguiente parte. Honestamente, eres un poco perdedor. Lo dijo justo ahí en la mesa con el asado de res en los platos y un centro de mesa que mi mamá había pasado una hora arreglando. Me llamó perdedor.
La mesa se quedó en silencio. El tenedor de mi mamá se congeló a medio camino de su boca. La mandíbula de Carlos se tensó. Paola miró a Tomás con una expresión que era mitad vergüenza y mitad lealtad, como si quisiera decir algo pero no pudiera atreverse a contradecirlo frente a todos. Y mi papá se rió entre dientes. No fue una gran risa esta vez, solo una risita suave como si estuviera tratando de reprimirla pero no pudiera lograrlo del todo. Y esa risita hizo más daño que cualquier cosa que Tomás hubiera dicho, porque Tomás era un forastero. Tomás era un tipo que se había casado con alguien de mi familia y había decidido que era mejor que yo. Pero mi papá se suponía que estaba en mi equipo. Y se estaba riendo. Algo se rompió en mí. No de una manera dramática y cinematográfica. No como una presa estallando o un volcán haciendo erupción. Más bien como un cable rompiéndose. Uno de esos cables internos que te mantienen educado, que te mantienen civilizado, que te mantienen asistiendo a estas cenas y sonriendo a pesar de los insultos y fingiendo que todo está bien porque eso es lo que hace la familia. El cable se rompió y miré a Tomás y sonreí. ¿Sabes qué, Tomás? Tienes razón. Tienes una casa y una esposa y un coche importado y toda la configuración perfecta de imagen. Felicidades. Muy impresionante. Hice una pausa. Tomé un sorbo de agua. Pero tengo que preguntarte algo, y he tenido curiosidad sobre esto por un tiempo. Tomás me miró, todavía con su sonrisa burlona, todavía confiado. ¿Qué es? ¿Qué se siente ser el novio número 11? La sonrisa burlona desapareció, no lentamente, sino al instante, como si alguien se la hubiera borrado de la cara con un trapo. ¿Qué acabas de decir?, preguntó Tomás. El novio número 11, repetí. ¿O es el 12? Honestamente, perdí la cuenta. Pero supuse que ya que estás tan preocupado por mi vida, tal vez deberíamos hablar de la tuya por un minuto. Toda la mesa se quedó en un silencio sepulcral. Mi mamá bajó su tenedor por completo. Carlos se echó hacia atrás en su silla como si intentara distanciarse físicamente del radio de la explosión, y Paola me miró con una expresión que comenzó como confusión y rápidamente se transformó en algo mucho más parecido al terror. Antonio, dijo mi mamá, con su voz baja y en tono de advertencia. ¿Es suficiente? No, mamá. Realmente no lo es. Miré a Tomás, quien había pasado de sonreír a ponerse pálido en unos 3 segundos. ¿Quieres llamarme perdedor en esta mesa? Bien. Pero tal vez antes de andar juzgando las vidas de otras personas, deberías asegurarte de que tu propia casa no esté en llamas. Porque por lo que he visto, la tuya se está quemando bastante bien. Tomás se puso de pie, y el raspido de su silla contra el piso de madera fue tan fuerte que sonó como un grito. No sabes de lo que estás hablando, dijo, pero su voz temblaba. No de ira, de miedo. Paola empezó a llorar. No era un llanto fuerte y dramático, sino lágrimas silenciosas rodando por su rostro mientras me miraba como si yo acabara de sacar una granada del bolsillo y la hubiera puesto en la mesa. Mi papá finalmente dejó de reírse. Me estaba mirando con una expresión que nunca le había visto antes. Era algo entre sorpresa y furia, como si yo hubiera roto alguna regla tácita que él ni siquiera sabía que existía hasta que la hice añicos. Antonio, creo que debes irte, dijo mi mamá. Lo dijo con firmeza como si ya hubiera tomado una decisión. Me puse de pie. Doblé mi servilleta y la puse junto a mi plato. Miré alrededor de la mesa a cada una de las personas que se habían sentado allí y visto a Tomás destrozarme durante años sin decirle nunca que se detuviera, y dije, con mucho gusto. Salí por la puerta principal, subí a mi coche y me quedé sentado en la entrada durante 5 minutos completos antes de encender el motor. Mis manos temblaban, mi corazón latía con fuerza y no tenía idea de si acababa de cometer el mayor error de mi vida o la mejor decisión que jamás había tomado. Resulta que fue un poco de ambos. El viaje en coche a casa desde la casa de mis padres esa noche se sintió como de 3 horas de duración, a pesar de que solo son 40 minutos. Seguía repitiendo el momento en mi cabeza. La cara de Tomás, las lágrimas de Paola, el silencio de mi papá, mi mamá señalándome hacia la puerta como si yo fuera un extraño que había entrado a la casa equivocada. Llegué al estacionamiento de mi complejo de departamentos, me estacioné y simplemente me quedé allí sentado en la oscuridad,
escuchando el motor hacer un ligero sonido de tic-tac mientras se enfriaba. Aquí está la cuestión sobre decir algo de lo que no puedes retractarte. En el momento, se siente justo. Se siente como justicia. Pero unos 20 minutos después, cuando la adrenalina se drena de tu cuerpo y la realidad se impone, empiezas a preguntarte si la justicia valió el precio. Mi teléfono empezó a vibrar incluso antes de que entrara a mi casa. Mi mamá envió el primer mensaje de texto. Lo que hiciste esta noche fue cruel e innecesario. Tu hermana está devastada. Necesito que pienses en qué tipo de persona quieres ser. Ninguna mención de lo que Tomás me dijo. Ninguna mención de mi papá riéndose. Solo yo. Yo era el problema. Yo siempre era el problema. Carlos envió un mensaje después. El suyo fue más corto. Amigo, ¿de qué se trató eso? Llámame cuando puedas. Al menos Carlos sonaba más confundido que enojado. Él fue el único en esa mesa que se vio incómodo cuando Tomás me estaba atacando, así que le di crédito por eso. Paola no envió mensajes. Ella llamó. Dejé que se fuera al buzón de voz. Cuando lo escuché más tarde, su voz estaba áspera y temblorosa. Antonio, no sé qué crees que sabes, pero no tenías derecho a hacer eso. Humillaste a Tomás frente a toda la familia. Me humillaste a mí. Ni siquiera sé qué decirte en este momento. Kick. Me senté en mi sofá en la oscuridad y pensé en lo que sabía, lo que realmente sabía en contraste con lo que sospechaba, y si simplemente había lanzado una bomba basándome en evidencia o basándome en un presentimiento. Porque aquí está la verdad. Cuando dije el novio número 11 en esa mesa de cena, no estaba fanfarroneando exactamente, pero tampoco tenía una escalera real en la mano. Tenía tal vez 2 pares y una corazonada, y eso me asustaba. Déjenme decirles lo que tenía. Durante los 6 meses entre escuchar a escondidas la llamada telefónica de Tomás en el garaje y esa cena, había notado cosas pequeñas al principio. Tomás siempre estaba en su teléfono inclinado lejos de Paola. Salía de las habitaciones para contestar llamadas. Empezó a ir al gimnasio a horas extrañas. A las 9:30 de la noche un martes, a las 7:02 de la mañana un sábado cuando generalmente dormía hasta las 10. Cambió el código de acceso de su teléfono 3 veces en 2 meses. Solo supe eso porque Liliana había intentado jugar un juego en su teléfono en una reunión familiar y él se lo había arrebatado tan rápido que pensarías que era un arma cargada. Luego ocurrió lo de la cena navideña. Había ido a recoger mi chamarra de la habitación de invitados en la casa de Paola y Tomás, y el reloj inteligente de Tomás estaba sobre la cómoda. Apareció una notificación. Era un mensaje de texto de alguien guardado como Beto del trabajo, que decía, la noche de ayer estuvo increíble. Mismo hotel la próxima semana. Ahora miren, no soy tan ingenuo como para pensar que todo mensaje de texto sospechoso es prueba de una aventura. Tal vez Beto del trabajo es su verdadero compañero de trabajo llamado Beto y estaban hablando de una conferencia. Pero combinado con todo lo demás, pintaba una imagen que no podía ignorar. Pero no tenía pruebas, no pruebas reales. Y en las semanas posteriores a esa cena, empecé a preguntarme si acababa de destruir a mi familia por una sospecha. La culpa era sofocante. Me despertaba a las 3 de la mañana y me quedaba mirando al techo, pensando en la cara de Paola cuando empezó a llorar. Pensando en mi sobrina Liliana, que no tenía nada que ver con nada de esto, pensando en si acababa de convertirme en el villano de la familia porque no podía soportar que me llamaran perdedor. El aislamiento llegó rápido. Mi mamá dejó de llamar. Mi papá nunca empezó. Paola me bloqueó de todas partes en una semana. La única persona que todavía hablaba conmigo era Carlos. E incluso él era cuidadoso al respecto. Como si estuviera tratando de mantener relaciones diplomáticas entre 2 países en guerra. Me volqué en el trabajo. No porque intentara ser inspirador, sino porque literalmente no tenía nada más. Mi vida social se había construido en torno a las obligaciones familiares y ahora esas habían desaparecido. Así que trabajé. Asumí proyectos adicionales. Me quedaba hasta tarde. Me ofrecía de voluntario para el tipo de tareas que nadie más quería, las auditorías desordenadas, los clientes difíciles, los sistemas que se mantenían unidos con cinta adhesiva y oraciones, y ocurrió algo que no esperaba.
Me volví muy bueno en mi trabajo. No es que fuera malo antes, pero hay una diferencia entre hacer tu trabajo y lanzarte a él sin tener nada más que perder. En 2 meses, me había ganado la reputación en seguridad Alder Craig como el tipo que podía desenredar cualquier cosa. Mi jefa, una mujer llamada Clara, que parecía una bibliotecaria, pero negociaba como una abogada, empezó a asignarme a las cuentas de más alto perfil de la empresa. Para febrero, me habían ascendido. Y tampoco fue un ascenso pequeño. Fui contratado como consultor senior con un equipo de 4 personas a mi cargo y un salario que habría hecho que Tomás se atragantara con su whisky. No se lo dije a nadie en mi familia. No había nadie a quien contárselo. Casi al mismo tiempo, volví a conectarme con un viejo amigo de la universidad llamado Diego. Nos habíamos distanciado después de la graduación, como suele pasar con las personas, pero él se había mudado a Querétaro por un trabajo y empezamos a ir por cervezas los viernes por la noche. Diego era una de esas personas que te dicen la verdad ya sea que quieras escucharla o no, lo cual era exactamente lo que necesitaba. Una noche, unos 3 meses después de la cena, le conté a Diego toda la historia. Los comentarios de Tomás, mi papá riéndose, lo que yo había dicho. Las consecuencias. Diego escuchó sin interrumpir. Lo cual, para él, era prácticamente un milagro. Cuando terminé, le dio un largo trago a su cerveza y dijo, está bien, 2 cosas. 1. Tomás suena como un idiota. 2. No puedes simplemente lanzar una granada en la cena y alejarte. Si tienes algo sobre este tipo, le debes a tu hermana descubrir realmente la verdad, no por venganza, sino por ella. Tenía razón, y odiaba que tuviera razón porque significaba que tenía más trabajo que hacer. Empecé a ser más intencional con lo que ya sabía. No iba a acosar a Tomás ni a contratar a un investigador privado ni a hacer nada que terminara haciéndome quedar como el hermano desquiciado, pero iba a prestar atención. Y el universo, como a veces lo hace cuando empiezas a prestar atención, empezó a darme información. Lo primero que pasó fue que Carlos me llamó en marzo. Estaba siendo cauteloso, pero me dijo algo que hizo que se me revolviera el estómago. Había estado en la casa de mis padres para la cena del domingo, las cenas a las que yo ya no estaba invitado, y Tomás había llegado tarde. Cuando Paola le preguntó dónde había estado, Tomás dijo que había estado en una reunión con un cliente, pero Carlos había pasado conduciendo por el restaurante donde supuestamente estaba Tomás, y estaba cerrado. Había estado cerrado por remodelación durante 2 semanas. Carlos no confrontó a nadie al respecto. Simplemente me lo dijo. Lo segundo ocurrió en abril. Recibí un mensaje en mi red social profesional de una mujer llamada Jimena que trabajaba en la misma empresa de suministros médicos que Tomás. Dijo que había encontrado mi perfil a través de un contacto mutuo y quería conectarse. Bastante normal. Pero luego envió un mensaje de seguimiento que decía, oye, ¿eres el hermano de Paola? Creo que deberíamos hablar. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. No respondí de inmediato. Lo medité durante 2 días porque quería asegurarme de que estaba haciendo esto por las razones correctas. ¿Estaba tratando de ayudar a mi hermana o estaba tratando de probar un punto? ¿Estaba tratando de proteger a Paola? ¿O estaba tratando de reivindicarme por lo que había dicho en esa cena? Honestamente, eran ambas cosas. Y decidí que ambas eran motivo suficiente. Le escribí a Jimena, sí, soy el hermano de Paola. ¿Qué está pasando? Su respuesta llegó en 20 minutos y cambió todo, no solo la situación con Tomás. Cambió toda la trayectoria de lo que sucedió después. Porque lo que Jimena me dijo no fue solo la confirmación de lo que sospechaba. Era peor. Mucho peor. Pero antes de que pudiera siquiera procesar esa información, sucedió algo más. Algo que nunca vi venir. Y vino de la última persona que esperaba. Mi papá me llamó. Que mi papá me llamara era tan esperado como una tormenta de nieve en julio. Roberto no llama a las personas. Las convoca. Hace pronunciamientos. Espera a que tú acudas a él porque en su mente, él siempre es el que ha sido ofendido, incluso cuando él es el que cometió la ofensa. Así que cuando vi la palabra papá parpadear en la pantalla de mi teléfono un martes por la tarde a mediados de abril, genuinamente pensé que alguien había muerto. Antonio, dijo.
Sin un saludo, sin un ¿cómo estás? Solo mi nombre, como si estuviera confirmando que yo existía. Papá. Hubo una pausa, una larga. Podía escucharlo respirar y de fondo el murmullo bajo de cualquier canal de noticias que hubiera estado viendo. Luego dijo algo que casi me tira de la silla. Creo que algo está pasando con Tomás. Esperé. No me apresuré a intervenir. He aprendido que con mi papá, el silencio es más efectivo que hablar. Si hablas, discute. Si guardas silencio, él llena el espacio. Tu madre y yo los tuvimos aquí el fin de semana pasado, continuó. Tomás estuvo en su teléfono todo el tiempo. Paola parecía diferente. ¿Callada? Se ve cansada. Antonio. Delgada, no saludable. ¿Delgada? Otra pausa. Tu madre cree que estoy imaginando cosas, pero no estoy imaginando cosas. Me quedé sentado ahí procesando la ironía de mi padre. El hombre que se había reído cuando Tomás me llamó perdedor. El hombre que había pasado años tratando a Tomás como el yerno dorado llamándome para decirme que estaba preocupado. Una parte de mí quería decirle algo mordaz, algo como, oh, así que ahora quieres hablar conmigo. Pero la voz de Diego estaba en mi cabeza. Esto no se trata de ti. Esto se trata de Paola. Papá, dije con cuidado. Creo que tienes razón. Y creo que es peor de lo que piensas. Le conté lo básico. No todo. No sobre Jimena todavía. Solo sobre la llamada telefónica que había escuchado a escondidas en el garaje, el mensaje de texto que había visto en el reloj inteligente de Tomás, lo que Carlos había notado sobre el restaurante cerrado. Mi papá se quedó callado de una forma que nunca le había escuchado antes. Roberto nunca se queda callado. El hombre tiene una opinión sobre todo, desde la política fiscal hasta la forma correcta de asar una hamburguesa. Pero justo en ese momento, en esa llamada telefónica, se quedó callado durante tanto tiempo que revisé para asegurarme de que la llamada siguiera conectada. ¿Por qué no nos lo dijiste? Preguntó finalmente. ¿Cuándo, papá? ¿Antes o después de que te rieras cuando me llamó perdedor? ¿Antes o después de que mamá me dijera que me fuera? Él no respondió a eso. Simplemente dijo, ¿qué hacemos? Y ese fue el momento en que me di cuenta de que mi papá, a pesar de toda su fanfarronería, a pesar de todo su favoritismo, a pesar de todos sus años de hacerme sentir que no era suficiente, estaba asustado. No por sí mismo, por Paola. Y tan enojado como estaba con él, tan herido como todavía estaba, no podía usar ese miedo como un arma porque yo también estaba asustado por Paola. Le dije que esperara y me dejara resolver algunas cosas. Luego llamé a Jimena. Nos encontramos para tomar un café en un lugar tranquilo en el centro de Querétaro. Jimena tenía unos 30 y tantos años, era profesional y estaba claramente nerviosa. Pidió un té de manzanilla y sostuvo la taza con ambas manos como si se estuviera preparando para un impacto. No quiero meterme en medio de nada, comenzó. Entonces, ¿por qué me contactaste? Ella suspiró. Porque he estado viendo cómo sucede esto durante más de un año y me está carcomiendo por dentro. Trabajo en el departamento de Tomás. Todos ahí lo saben. Me dijo lo que todos sabían. Tomás había estado teniendo una aventura con una mujer llamada Mariana, que trabajaba en la oficina de Guadalajara de su empresa. No era algo casual, sino una relación continua y prolongada que había estado sucediendo durante al menos 14 meses. Se encontraban en conferencias, en habitaciones de hotel en ciudades donde Tomás afirmaba tener cenas con clientes y ocasionalmente justo en Querétaro cuando Paola estaba visitando a su amiga en San Miguel de Allende. A la gerente de Tomás no le importaba siempre y cuando Tomás cumpliera con sus números. Me mostró capturas de pantalla de mensajes de texto que un compañero de trabajo mutuo había compartido con ella. No entraré en los detalles porque me enfermaron. Pero eran lo suficientemente explícitos como para que hubiera cero margen de mala interpretación. Esto no era un coqueteo. Era una aventura en toda regla, y Tomás ni siquiera intentaba ocultarlo a sus compañeros de trabajo. Solo se lo ocultaba a Paola. Le di las gracias a Jimena. Le dije que la mantendría al margen de esto tanto como fuera posible. Y luego conduje a casa y me senté en mi sofá durante 2 horas pensando en qué hacer a continuación.
Aquí es donde podría haberme equivocado. Podría haber ido directamente con Paola. Podría haberle reenviado las capturas de pantalla. Podría haber hecho estallar todo el asunto en ese mismo momento y dejar que todo cayera por su propio peso. Pero ya había aprendido que lanzar bombas sin un plan hace que yo sea el malo. Así que decidí ser estratégico al respecto, no por venganza, sino por Paola. Pero mentiría si dijera que una pequeña parte de mí no quería que Tomás experimentara siquiera una fracción de la humillación que había estado repartiendo en cada cena familiar durante los últimos 4 años. Llamé a Diego, llamé a Carlos y llamé a mi papá. 4 personas que, por diferentes razones, querían lo mismo. La verdad entregada de una manera que no pudiera ser negada, desestimada o tergiversada por la lengua de plata de Tomás. Diego fue el estratega. No puedes simplemente entregarle a Paola un montón de capturas de pantalla de una compañera de trabajo que nunca ha conocido, dijo. Tomás dirá que es inventado. Te lo volteará a ti. Necesitas algo con lo que ella no pueda discutir. Carlos era el de reconocimiento. Todavía iba a las cenas familiares, todavía mantenía su posición como la parte neutral. Empezó a prestar más atención a los movimientos de Tomás, sus excusas, su horario. En 2 semanas, Carlos había documentado 4 casos separados en los que Tomás afirmaba estar en un lugar en el que no estaba. Una reunión con un cliente que no existía. Una visita al gimnasio cuando el gimnasio estaba cerrado por mantenimiento. Un partido de golf el sábado por la mañana cuando estaba lloviendo a cántaros. Mi papá fue la pieza más difícil de este rompecabezas. Trabajar con Roberto requiere una paciencia que no sabía que tenía. Quería confrontar a Tomás de inmediato, como aparecer físicamente en su oficina y exigir respuestas. Tuve que calmarlo 2 veces. Papá, si entras disparando a matar, Tomás se hará la víctima y Paola se pondrá de su lado. Tenemos que hacer esto bien. ¿Desde cuándo te volviste tan calmado con las cosas?, preguntó mi papá. Desde que me di cuenta de que estar enojado y ser efectivo no es lo mismo, dije. Y creo que esa fue la primera vez que mi papá realmente me miró. No al niño que fue a la universidad pública local. No al hijo que no era Tomás. A mí. El plan tomó forma en mayo. Carlos había rastreado el patrón de Tomás y confirmado que se estaba reuniendo con Mariana cada 2 jueves cuando le decía a Paola que tenía una cena tarde con un cliente en San Juan del Río. Jimena había proporcionado suficiente evidencia corroborante como para que no necesitáramos que Tomás confesara. Solo necesitábamos que Paola lo viera con sus propios ojos. La idea era simple. El próximo jueves que Tomás supuestamente estuviera en San Juan del Río, Carlos invitaría a Paola y a Liliana a la casa de mis padres para una cena casual. Yo también estaría allí, lo que sería la primera vez que regresaba desde la explosión en octubre. Mientras Paola estuviera en la casa de mis padres, mi papá sugeriría casualmente llamar a Tomás para que se uniera a nosotros. Cuando Tomás inevitablemente dijera que estaba atrapado en la cena de su cliente, Carlos abriría la ubicación en la aplicación familiar del plan telefónico que mi papá había configurado años atrás y de la que Tomás no sabía que todavía formaba parte. No era dramático. No era una película de espías. Era simplemente una familia sentada junta, mirando un mapa en la pantalla de un teléfono, y viendo que el hombre que afirmaba estar en San Juan del Río estaba en realidad en un hotel en Querétaro, a 12 minutos de su casa. Fijamos la fecha. El jueves 15 de mayo. Carlos confirmó que el patrón de Tomás se mantenía. Jimena había volado desde Guadalajara ese miércoles. Todo estaba en su lugar. La única pregunta era si podría sentarme al otro lado de la mesa de mi hermana, sabiendo lo que estaba a punto de pasarle a su mundo, y mantener la compostura el tiempo suficiente para dejar que la verdad hiciera lo que tenía que hacer. No dormí la noche anterior. Simplemente me quedé recostado allí en la oscuridad pensando en Paola. En la hermana que solía prestarme sus discos compactos en la secundaria, que me enseñó a bailar lento antes de mi primer baile de graduación. Que me llamaba desde la universidad solo para decirme que me extrañaba. La hermana que de alguna manera había terminado casada con un hombre que no merecía ni cargarle las bolsas del supermercado. Esto no era venganza. Era un rescate. Al menos eso es lo que me seguía diciendo a mí mismo mientras salía el sol el 15 de mayo, y me preparaba para conducir de regreso a la casa de mis padres por primera vez en 7 meses.
Entrar a la casa de mis padres el 15 de mayo se sintió como entrar a un escenario. Mi mamá abrió la puerta y se decidió por un asentimiento rígido y un silencioso, Antonio. Le devolví el asentimiento, mamá. 7 meses de silencio condensados en un intercambio de 2 palabras. Liliana corrió hacia mí y me rodeó las piernas con sus brazos como si yo fuera un héroe perdido hace mucho tiempo. Inmediatamente empezó a hablarme de su nuevo pez, un pez beta llamado Chispa, que aparentemente tenía una mala actitud. Me reí por primera vez en lo que parecían semanas. Paola me observaba desde el sofá. No se levantó ni sonrió, pero tampoco se fue de la habitación. Se veía exactamente como mi papá la había descrito. Cansada, con delgadas ojeras que el maquillaje no podía cubrir por completo. Me dolió el pecho al verla. Carlos estaba interpretando su papel perfectamente casual y relajado. Mi papá estaba en la cocina ayudando realmente a mi mamá con la cena, lo cual era algo que nunca antes había visto. Aparentemente, la inminente crisis familiar le había dado a Roberto la habilidad de picar verduras. La cena fue tranquila para los estándares de los Michei. Nadie estaba actuando. Liliana llevó la conversación, lo cual es impresionante para una niña que todavía confunde el jueves con el sábado. A los 45 minutos, mi papá soltó el tenedor y miró a Paola. ¿Por qué no llamas a Tomás y le dices que venga? Tenemos mucha comida. Paola dudó. Está en San Juan del Río esta noche. ¿Cena con un cliente? En jueves, preguntó mi mamá, y me di cuenta de que había sido instruida, porque mi madre jamás en su vida ha cuestionado el horario de nadie. Sí, es esta cuenta importante en la que ha estado trabajando, dijo Paola. Pero lo dijo de la forma en que la gente dice cosas que ha repetido tantas veces que las palabras han perdido su significado. Como una oración que recitas sin pensar en lo que realmente dice. Solo inténtalo, dijo Carlos, sacando su teléfono. Tal vez pueda pasar en su camino a casa. Paola llamó a Tomás. Sonó 4 veces y se fue al buzón de voz. Le envió un mensaje de texto. 5 minutos después, él respondió. Ella lo leyó en voz alta sin que nadie se lo pidiera. Atrapado en San Juan del Río. Esta cena se está alargando. No me esperes despierta. Mi papá miró a Carlos. Carlos me miró a mí. Yo asentí. Paola, dijo Carlos suavemente. Abrió la aplicación de ubicación familiar en su teléfono. La que Tomás aparentemente había olvidado que existía porque nunca se había molestado en eliminarse del plan familiar que mi papá configuró cuando Carlos todavía estaba en la preparatoria. Giró la pantalla hacia Paola. El pequeño punto azul de Tomás estaba posado sobre un hotel en la avenida Bernardo Quintana en Querétaro, a 12 minutos de donde estábamos sentados. Paola miró fijamente la pantalla. No dijo nada durante lo que pareció un minuto completo, pero probablemente fueron 10 segundos. Luego miró hacia arriba a Carlos y dijo, eso tiene que ser una falla del sistema. No es una falla, cariño, dijo mi papá. Y por la forma en que lo dijo, suave y triste, sin ninguna de sus fanfarronerías habituales, fue cuando el rostro de Paola comenzó a cambiar. La negación se resquebrajó. La postura defensiva que había mantenido durante meses, tal vez años, empezó a derrumbarse. ¿Cuánto tiempo?, susurró ella. No le estaba preguntando a Carlos. Me estaba mirando a mí. Al menos 14 meses, dije. Su nombre es Mariana. Trabaja en la oficina de Guadalajara de su empresa. Varias personas en su trabajo lo saben. Los ojos de Paola se llenaron de lágrimas. Pero no lloró de la forma en que lo había hecho en la cena de octubre. Eso había sido sorpresa y vergüenza. Esto era algo más profundo. Era el sonido de un muro derrumbándose, un muro que ella construyó para protegerse de lo que probablemente ya sabía en cierto nivel pero que no podía permitirse enfrentar. La cena de octubre, dijo ella lentamente. Cuando dijiste lo del novio número 11, lo sabías en ese entonces. Lo sospechaba, dije. No tenía pruebas. No debí haberlo dicho de la forma en que lo dije. Lo siento por eso. Pero tenías razón. Sí, tenía razón. Mi mamá estaba llorando silenciosamente en el extremo de la mesa, sosteniendo una servilleta contra su rostro.
Mi papá tenía su mano en el hombro de Paola, y por una vez, no estaba actuando. Simplemente estaba siendo su papá. Carlos se sentó en silencio, dejando que el momento pasara sin intentar arreglarlo. Liliana, bendita sea, levantó la vista de sus trozos de pollo y dijo, ¿por qué todos están tristes? ¿Se murió Chispa? Paola dejó escapar un sonido que era mitad risa y mitad sollozo, y jaló a Liliana hacia su regazo. No, bebé. Chispa está bien. Lo que pasó después fue decisión de Paola. Nadie le dijo qué hacer. Se sentó en esa mesa, sostuvo a su hija y tomó su propia decisión. Llamó a Tomás. Él no contestó la primera vez. Ella volvió a llamar. Hola, nena. Te dije que estoy en San Juan. Sé dónde estás, Tomás. Su voz temblaba, pero era firme. Estoy viendo tu ubicación en este momento. Estás en el hotel de la avenida Bernardo Quintana, a 12 minutos de aquí. Y sé lo de Mariana. El silencio al otro lado de ese teléfono fue lo más ruidoso que jamás haya escuchado. Tomás se lanzó con cada excusa del libro. Fue un malentendido. La ubicación estaba equivocada. Mariana era solo una colega. De hecho, dijo, bebé, ¿quién te dijo esto? ¿Fue Antonio? Porque sabes que me la tiene sentenciada desde. Detente, lo interrumpió Paola. No vengas a casa esta noche. Tendré tus cosas en el porche por la mañana. Colgó, puso el teléfono sobre la mesa y luego me miró. Gracias, dijo. Solo 2 palabras, pero llevaban el peso de todo lo que no se había dicho entre nosotros durante años. Cada cena en la que había dejado que Tomás me insultara y no había dicho nada. Cada vez que había elegido la versión de la realidad de él en lugar de la mía. Cada llamada telefónica que no hizo y cada mensaje de texto que no envió durante esos 7 meses que estuve exiliado de la familia. Eres mi hermana, dije. Eso es todo lo que hay que decir. Las consecuencias se desarrollaron durante las siguientes semanas. Paola solicitó el divorcio en junio. Tomás intentó pelearlo, contrató a un abogado de primera línea con un traje que probablemente costaba más que mi primer coche. Pero la abogada de Paola, una mujer llamada Rebeca Castañeda, que la novia de Carlos había recomendado, era más astuta y estaba mucho más preparada. Cuando el abogado de Tomás vio la evidencia de los mensajes de texto, los registros de ubicación y las declaraciones juradas de 2 compañeros de trabajo, le dijo a Tomás que llegara a un acuerdo y se ahorrara la vergüenza. Tomás llegó a un acuerdo. Paola se quedó con la casa, la custodia total de Liliana y un arreglo financiero que hizo que el coche alemán de lujo alquilado de Tomás pareciera la broma que siempre fue. Tomás se mudó a un departamento al otro lado de la ciudad. Mariana lo terminó 2 semanas después de que todo salió a la luz. Resulta que a ella no le interesaba la versión de Tomás que venía sin una casa, sin una esposa que hiciera todo por él, y sin la vida cómoda que lo hacía parecer un buen partido. El tipo que me llamó perdedor por tener solo un departamento y un cheque de pago ahora era el que tenía solo un departamento y un cheque de pago. Excepto que el mío venía con un ascenso y la conciencia tranquila. Mi papá y yo tuvimos una conversación en julio que nunca olvidaré. Estábamos sentados en su patio trasero, el mismo patio donde solía beber whisky con Tomás. Y me dijo, te debo una disculpa, Antonio. No solo por la cena, por muchas cosas, por muchos años. No hice que se humillara. Así no soy yo. Pero tampoco se lo dejé fácil. Le dije, papá, necesitaba que me vieras a mí, no a que me compararas con Tomás, y no lo hiciste durante mucho tiempo. Él asintió. Sus ojos estaban rojos. Roberto no llora, pero estuvo cerca. Te veo ahora, dijo. No fue perfecto. No fue una escena de película donde años de daño se reparan en una sola conversación, pero fue un comienzo, y a veces un comienzo lo es todo. Paola y yo reconstruimos nuestra relación lentamente. Se disculpó por dejar que Tomás me tratara de la forma en que lo hizo. Yo me disculpé por la forma en que manejé la cena de octubre. Llegamos a un acuerdo. En cuanto a mí, me va más que bien. Clara me ofreció un camino hacia la sociedad de la empresa que habría hecho que la cabeza del Antonio del pasado diera vueltas.
Empecé a salir con una mujer llamada Sofía que conocí a través de una conferencia de seguridad cibernética, y es el tipo de persona que te hace darte cuenta de que ser paciente para encontrar la relación correcta no es lo mismo que estar atrasado en la vida. Liliana me llama tío Toño y me obliga a ver la misma película sobre un pez cantante cada vez que la visito. Es la mejor parte de mi semana. El mes pasado, Paola y yo estábamos sentados en su porche mientras Liliana perseguía luciérnagas en el patio. Y Paola dijo, ¿sabes? Tomás solía decirme que le tenías envidia. Que por eso siempre estabas callado en las cenas. Decía que resentías su éxito. Me reí. Me reí de verdad. Paola, nunca le he tenido envidia a Tomás. Sentía pena por él. Un tipo que necesita derrumbar a otras personas para sentirse alto nunca fue alguien que yo quisiera ser. Ella sonrió. ¿Cuándo te volviste tan sabio? En algún momento alrededor del novio número 11, dije. Me lanzó una almohada a la cabeza y luego ella también se rió. Y fue el tipo de risa que me dijo que íbamos a estar bien. Todos nosotros, con cicatrices, desastrosos e imperfectos, pero bien. Tomás, si estás leyendo esto, y dudo seriamente que lo hagas porque la lectura nunca fue realmente tu punto fuerte, tengo una cosa que decirte. Gracias por llamarme perdedor en esa mesa de cena. Fue el empujón que necesitaba para dejar de ser educado y empezar a ser honesto. Me hiciste el mayor favor de mi vida y ni siquiera tenías la intención de hacerlo. Eso es lo más típico de Tomás que he escuchado en mi vida. Y para todos los demás que están sentados en una mesa tragándose insultos porque creen que eso es lo que exige la familia, déjenme decirles algo. No es así. La familia exige respeto. La familia exige honestidad. Y a veces la familia exige mirar al chico de oro directamente a los ojos y preguntarle qué se siente ser el novio número 11. Créanme, el silencio en esa mesa vale la pena.